Y necesita la garganta. Que tú. Listo, muchachos, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Muy bien. Buenas noches, profe. Bien, gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Entonces, bueno, ¿quién me cuenta qué hicieron ayer en el evento al que asistieron? ¿De qué se trataba? Expusieron la parte del objetivo, de la misión de la facultad. También hablaron de los tipos o métodos para graduarse, que habló la profe, no me recuerdo el nombre, habló sobre la parte de las prácticas en responsabilidad social. El profe Jarro, Mauricio Jarro, habló de los tipos o de las maneras para poderse graduar, de académica, que era por medio de tesis, por medio de especialización, tesis. Un profesor que no recuerdo el nombre fue el que habló acerca de la parte del objetivo, la misión, la visión de la facultad. Ah, ok, fue como una especie de claustro, de mini claustro más o menos. ¿En administración también hacen eso que se llama claustro de estudiantes o no? ¿No? ¿No les suena? ¿Eso es solo en ingeniería? Profe, creo que eso Supongo. solo son como más temas de ingeniería, sí. Pues a nosotros nos han hecho, pero es muy de vez en cuando. Ah, ok, ok. Sí, entonces, más o menos cosas así es que se hablan en esos claustros, sino que yo creí que era para todos los programas. Bueno, listo, chicos, entonces por favor activen sus cámaras, voy a llamar lista rápidamente porque hoy tenemos que hacer muchas cosas. Entonces, Abella Díaz, Ángela Juliet. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Andrade Parada, Brian Mauricio. Presente, profe. Camargo Aguilar, Luis Ignacio. Buenas noches, profe.
Buenas noches. Castro Barreto Quilda René. Buenas noches. Cruz Ávila Angie Vanessa. Presente, profe. Durán Castellanos Duan Ronaldo. Presente, profe. Durán Galindo Andrea Juliana. No está, listo. Galindo Barrios Hugo Andrés. Presente, profe. Gómez Durán Paula Carolina. Presente, profe. Guerrero Cárdenas Juan Esteban. Presente, profe. Guzmán Pinzón José David. Presente, profe. Herrera Yure Luis Alberto. No está, listo. López Castro Lady Joana. Presente, profe. López Giraldo David Andrés. Buenas noches, presente, profe. Buenas noches. López Soler Jimena Paola. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Manrique Quintero John Alexander. No está, listo. Medina Vargas Jessica. Buenas noches, profe. Buenas noches. Muñoz López Kevin Santiago. No está, listo. Ospina Espíndola Diana Lorena. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Pardo Rubio Tatiana Catalina. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Pinto Salazar Daniel. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches. Pisa Pisa Laura Natalia. No está, listo. Prieto Jiménez Andrés Felipe. Tampoco está. Ramos Espitia Diego Felipe. Presente, profe. Sánchez Forero Diego Andrés. Presente. Ulloa Jiménez Diego Andrés. Presente, profe, buenas noches. Ulloa Noguera Juan Sebastián. Presente, profe. Listo. Bueno. Mal día para faltar a clase. Bueno, entonces, resulta que como no está planeado que esa clase de ayer no la tuviéramos, yo les había hecho la clase pasada, que hoy lo que haríamos era hacer un ejercicio de método gráfico para entregar, ¿listo? Yo les había hecho que practicaran con los dos ejercicios que tenían en la diapositiva y pues quiero saber si tuvieron alguna duda con la solución de esos ejercicios antes de que pasemos al siguiente tema, que es importante porque es el que vamos a evaluar en el segundo parcial, que por cierto es dentro de hoy en 8 días. Entonces, ¿tuvieron algún inconveniente con ese problema con esos problemas del método gráfico? ¿Alguien tuvo algún inconveniente? ¿Algo que no haya podido solucionar? Diego Ramos, José David, Luis Camargo, Hugo, Duan, Juan, Laura, Luis, por favor activan sus cámaras. Entre otras cosas, yo llamé a Laura Lista y no me respondió. Profe, buenas noches. Es que mi internet sí está como malo, entonces por eso no puedo prender la cámara porque se me reinicia la sesión realmente. Listo, pero no me respondiste cuando te llamé tampoco. Sí, es que ahí se me cayó la sesión. Entonces ya aquí estoy, profe. Profe, yo ya en Listo. 5 minuticos le activo la cámara. Gracias. Bueno, entonces, ¿tuvieron algún problema con los ejercicios de práctica? No, genial. Bueno, igual no había nada raro en los ejercicios. Entonces, listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a empezar a ver el método simplex, que es como la forma más general para resolver problemas de programación lineal. El método gráfico, que ya vieron ustedes que era relativamente sencillo, pues me sirve, pero únicamente para problemas que tienen dos variables. Pero en la vida real, mis problemas de programación lineal
van a tener 2 o muchas más variables en la práctica, ¿cierto? Entonces la presentación que vamos a trabajar el día de hoy ya la tienen en el campus en la semana 6, si pueden descargarla, mucho mejor, para que voy a estar cambiando de página a la diapositiva, entonces si ustedes la tienen ahí, pues como que va a ser más fácil para ustedes, ¿listo? Entonces, esta es la presentación que deben tener ustedes en el campus, ¿listo? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a empezar a ver introducción al método simplex de forma tabular. Digamos que implícitamente ya aplicamos ese método simplex de forma gráfica, pero la forma general es de forma tabular. Se llama tabular porque literalmente lo que yo hago es manipular la información en unas tablitas para solucionarlo. ¿Listo? Entonces, bueno, sirve para solucionar problemas de programación lineal, como ya les había dicho. Fue inventado o fue definido por George Dantzig en 1947 y precisamente cuando apareció ese método simplex, digamos que fue que apareció y que se empezó a globalizar el tema de la investigación de operaciones. O sea, este fue como el boom para que empezara a existir la investigación de operaciones como ciencia. ¿Listo? Recuerden que esto nació por allá en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es la lógica del algoritmo simplex? Es un algoritmo finalmente, digamos que se divide como en 3 grandes pasos, por decirlo así, que luego vamos a mirar en detalle. Entonces, lo primero es que va a hallar una solución inicial. ¿Listo? Una solución inicial es sencillamente una solución que cumple todas las restricciones, ¿cierto? No necesariamente es la mejor solución, pero lo importante es que cumpla por lo menos todas las restricciones, es decir, que sea una solución factible según el lenguaje y la terminología que veníamos trabajando. ¿Listo? Segundo es realizar una prueba de optimalidad. ¿Qué es realizar una prueba de optimalidad? Simplemente ver si esa solución inicial se puede mejorar o no. Y si no se puede mejorar es porque sencillamente esa es la solución óptima. ¿Listo? Ahora, dependiendo lo que ocurra en ese paso número 2, pues puede haber 2 resultados. La solución actual que tengo es la óptima, en cuyo caso pues ya terminaría mi problema. Pero si esa solución no es la óptima, pues el paso 3 consiste en buscar una mejor solución. ¿Listo? Y estos pasos se van a ir repitiendo, se van a ir iterando hasta que llegue a algún punto en el que al hacer la prueba de optimalidad, yo pueda concluir que esa es la mejor solución. ¿Listo? Básicamente, así de modo muy genérico, eso es lo que hace el método simplex. ¿Listo? Entonces, en términos prácticos, ¿cómo lo podemos ver? Entonces, voy a hacer nuevamente ese primer ejercicio que hicimos, ¿cierto? Que ya lo habíamos solucionado de forma gráfica y sabíamos cuál era nuestra solución. Entonces, para que lo recuerden, si no estoy mal, era como así. Como así. Por aquí tenía yo X2. Por aquí tenía yo X1. Y las restricciones, ¿cuáles eran? Si me recuerdan, una era como por aquí, ¿cierto? La otra era como por aquí y la otra era como por acá. Bueno, más o menos así era, ¿cierto? Y la solución óptima la habíamos encontrado acá, ¿cierto? Y pues ya hemos hecho el procedimiento para llegar a ese punto. Entonces, ¿qué es lo que hace el método simplex? Básicamente lo que hace es, paso número 1, encuentra una solución inicial. Generalmente, y cuando es posible, él toma como solución inicial el origen,
Casi siempre. Vamos a ver que no siempre. Segundo paso, hay que probar si esa solución es óptima o no. Ya vamos a mirar que hay un procedimiento para hacerlo. En caso de que no sea óptima, él se mueve a otra solución. Él ya en su ADN sabe que la solución óptima va a estar en algún vértice. O sea, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. No hay más opciones. Entonces, él empieza a buscar. Si este punto amarillo no es el óptimo, él tiene que mirar hacia dónde se mueve. Si me muevo hacia allá o si me muevo hacia allá, ¿cierto? Se va a mover donde él crea que va a mejorar la función objetivo, ¿cierto? Digamos que la función objetivo, no sé, aumenta más si me muevo hacia acá. Entonces, ahí va a aplicar el tercer paso y es probar una nueva solución, que ahora sería esta mi nueva solución. Y va a hacer lo mismo, ¿cierto? Va a mirar si esa solución es óptima o no. Si esa solución no es óptima, él va a buscar una nueva solución. En este caso, pues tendría dos opciones. Irse para abajo, pero pues esa se descarta porque de allá vengo. Y la otra opción es moverme hacia la siguiente solución, ¿cierto? Cuando llegue acá, a esta nueva solución, y haga la prueba, pues él se va a dar cuenta que esa es la óptima y ya no va a seguir buscando, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace el método simplex. Aquí se ve bastante sencilla la dinámica. Pero miren que si es un problema no con dos variables, sino con más variables, con 10, con 4, con 5, pues él va a hacer exactamente el mismo procedimiento, solamente que se va a demorar más, porque ahora va a haber muchos más vértices factibles. ¿Listo? Pero básicamente eso es lo que hace el método simplex. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a empezar a utilizar el método simplex en el modelo más sencillo de resolver, que es el modelo estándar de programación lineal. ¿Cuál es el modelo estándar de programación lineal? Es el modelo que cumple simultáneamente todas estas cuatro características, que de antemano disculpas porque no están bien numeradas, porque son cuatro. Entonces, primero la función objetivo, lo que se quiere es maximizar. Todas las restricciones funcionales son de tipo menor o igual. Todos los lados derechos de las restricciones tienen que ser positivos y todas las variables de decisión son mayores o iguales que 0, ¿cierto? Cualquier modelo de programación lineal que cumpla estas cuatro cosas es conocido como el modelo estándar de programación lineal. Sobre ese modelo vamos a aprender a usar el método simplex y luego vamos a empezar a mirar cómo tenemos que cambiar esa lógica del simplex para que sea capaz de resolverme modelos que no son estándar. Es decir, por ejemplo, que la función ya no sea maximizar sino minimizar, que haya restricciones de igualdad o de mayor o igual. Que los lados derechos no sean necesariamente positivos, pero vamos a fijarnos por ahora en el modelo estándar. ¿Listo? Fíjense en que nuestro primer modelo, es decir, del que les hice el dibujito ahí en Pine, que es básicamente este, ¿sería un modelo estándar o no sería un modelo estándar de programación lineal? Este que les estoy mostrando. Sí, sí, porque pues en este caso todas son menores. Entonces, primero la función objetivo es de maximizar. Todas las restricciones tienen signo menor o igual. Todos los lados derechos son positivos y todas las variables también son positivas, o pues mejor dicho, existe la restricción de no negatividad. ¿Listo? Entonces, este está en la forma estándar. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para empezar a aplicar el método simplex? Hay que hacer una preparación, una pequeña manipulación algebraica para que sea fácil para el simplex hacer su trabajo. Entonces, lo primero es que al simplex no le gustan las desigualdades. Él las odia porque le parecen complicadas y enredadas. Entonces, lo primero que él nos exige
es que todas las desigualdades que existan las convirtamos en igualdades. ¿Listo? Y para poder hacer eso, necesito agregar unas nuevas variables que se van a llamar variables de holgura y que son las que me van a ayudar a que esas desigualdades se conviertan en igualdades. ¿Listo? Esas variables de holgura tienen una interpretación dentro del problema. Aunque no son variables de decisión que definí desde el primer momento, se convierten en variables interpretativas, es decir, que tienen un sentido dentro de mi problema. ¿Listo? Entonces, yo, para no enredarnos, voy a hacer cada paso, lo voy a hacer automáticamente en un ejemplo, porque si les muestro todo lo que hay que hacer, pues como que va a haber cosas que no entienden porque no las estamos viendo en el ejemplo. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué voy a hacer? Voy a coger este sistema que es el original, ¿listo? Me lo voy a llevar a Pine y voy a empezar a hacer todo el procedimiento que me vayan mencionando ahí, ¿listo? Entonces, este es mi modelo original, ¿cierto? ¿Todos se acuerdan qué era X1 y qué era X2? ¿Alguien recuerdan qué era? En este problema, ¿qué era ese X1 y ese X2? ¿Qué eran mis variables de decisión? Revisemos, porfa, y me recuerdan. Diego Andrés Ulloa, recuérdame, porfa, qué era X1 y X2 en este problema. Son las variables. Sí, profe, X1. ¿Qué eran, perdón? ¿Me repites? ¿Me recuerdas, porfa? Duan Durán, ¿tú me recuerdas, porfa? Porque al parecer el compañero tuvo inconvenientes técnicos. Profe, pues no sé, pero creo que eran como las variables donde se identificaban los ejes, decirlo así. No, pero no quiero saber eso. Quiero saber qué era X1 en palabras y qué era X2 en palabras. Esto salió de un problema, de un contexto. ¿Cuál era ese contexto? Profe, no sé si era X1 el número de billeteras rojas a Ujú. fabricar y X2 el número de billeteras azules a fabricar. Correcto, eso era. Ese era el ejercicio. ¿Cuántas billeteras debo fabricar de color rojo? ¿Cuántas billeteras fabricar de color azul? De modo que no me gastara todos los recursos. Entonces, este 4, ¿a qué recurso hacía referencia? Esa era la disponibilidad de materia prima en cuero rojo, Cuero rojo. Este 12, ¿a qué hacía referencia? de cuero azul, Fue razón, Y este 18, al tiempo. al tiempo. ¿Eran minutos o horas? No recuerdo. Creo que eran horas. Horas semanales. Horas. Listo. Entonces necesito el contexto para que podamos interpretar lo que se llaman las variables de holgura. Entonces, lo primero que va a hacer es convertir
este modelo original en algo que yo llamo el modelo aumentado. Lo voy a poner aquí en rojo, mentiras, en azul. ¿Qué es el modelo aumentado? Es el mismo modelo, pero cuando yo convierto todas las desigualdades en igualdades. Entonces, mi modelo aumentado, ¿cómo va a quedar? Pues la función objetivo va a quedar exactamente igual. Maximizar z igual a 3x1 más 5x2. ¿Listo? Sujeto A. Entonces, aquí está la primera. Tengo que convertir esto en una igualdad. ¿Qué hago para convertir eso en una igualdad? Voy a agregar una variable de holgura. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren que la original era x1. ¿Listo? A eso le voy a sumar una variable de holgura, que es la nueva, la que no existía, que la voy a llamar aquí x3, porque en este caso tengo solamente dos variables de decisión. Yo le puedo poner cualquier nombre. Es más, ¿saben qué valor le voy a poner? Voy a ponerle un nombre h de holgura. Voy a ponerle h1. ¿Listo? Y eso se supone que tiene que ser igual a 4. ¿Qué podría significar esa variable h1? ¿Cómo se podría interpretar en términos de ese problema? Profe, ahí sería como un valor que sumando al x1 de 4. Sí, matemáticamente exactamente eso es. Pero en el contexto del problema, ¿qué podría significar h1? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, h1 es igual a 3? ¿Cómo interpretaría ese 3? No sé, quizás como algún material que no se tuvo en Sí, cuenta. No que no tuve en cuenta, sino más bien, si 4 es el total de cuero que yo tengo, ¿qué el significaría material h1? restante Sería sería como el material que no restante. me gasté, Sí. ¿cierto? En este caso, Ah, el cuero rojo que no me consumí al final, el que me sobró. Por eso, eso hace que eso sea igual a 4. Lo que consumí está aquí con x1, aquí es como si hubiera un 1, ¿cierto? Y ese h1, pues es lo que no me consumí. Entonces, lo que consumí más lo que me sobró, tiene que ser igual al total de material que yo tenía. Entonces, miren que esa variable h1 no existía, pero tiene interpretación en mi problema. ¿Listo? Voy a hacer lo mismo con la siguiente restricción. Entonces, es 2x2 y le voy a agregar una variable de holgura, la puedo llamar en este caso h2, y eso tiene que ser igual a ¿cuánto? A los 12. A 12. ¿Cuál sería la interpretación de H2? Pues sería el cuero azul que me sobró o el cuero azul que no consumí finalmente. ¿Listo? Y voy a hacer lo mismo con la tercera. Entonces, 3x1 más 2x2. Voy a agregar una tercera variable de holgura. Que en este caso sería H3. Y eso tiene que ser igual a 18. ¿Listo? ¿Cuál es la interpretación de H3? Sería las horas de mano de obra que me sobraron en esa semana, las que no me gasté. ¿Listo? Las de no negatividad, o sea, x1 y x2, tienen que seguir siendo mayores o iguales que 0. Y estas nuevas variables de holgura que yo acabo de poner aquí, también tienen que ser mayores o iguales que 0. ¿Listo? Porque ¿qué pasa si si son menores que 0? Si son negativas, ¿qué es lo que significa? Que me consumí más recurso del que tenía, ¿cierto? Miren que si, por ejemplo, aquí yo me consumo 5, para que esto Todo sea bien. igual a 4, ¿cuánto tiene que ser H1? Menos Menos 1, 1. ¿cierto?
pero pues eso no se puede porque yo solo tenía 4, entonces no me puede gastar 5. Entonces, estas variables de holgura tienen también que ser mayores o iguales a 0. ¿Listo? Entonces ya el modelo aumentado me quedaría como x1, x2, H1, H2 y H3 mayores o iguales que 0. ¿Listo? Estas sí no se tienen que volver igualdades. Las de no negatividad sí pueden quedar expresadas como desigualdades. ¿Listo? Ese es el primer paso. Entonces, ya eso le gusta más al simplex porque él dice, listo, yo ya sé resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones, que miren que finalmente es lo que tengo ahí, y no sistemas de inecuaciones que son más enredadas. ¿Listo? Ese es el primer paso. ¿Listo? Bueno, entonces íbamos por acá. Entonces, convertir las desigualdades en igualdades, haciendo variables de holgura. Ya vimos que esas variables de holgura tienen una interpretación y de ahora en adelante voy a trabajar es a partir de ese modelo aumentado. ¿Listo? ¿Cuál es el modelo aumentado? El que tiene variables de holgura. Y claramente es intuitivo porque se llama modelo aumentado, ¿cierto? Bueno, terminología importante. Solución aumentada. Es una solución de las variables originales, las que son originalmente mis variables de decisión, que se aumentó con los valores correspondientes de las variables de holgura. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería una solución aumentada? ¿Cuál sería esa solución aumentada en este problema? Entonces, hay muchas soluciones. Voy a inventarme una y ustedes me van a decir si es una solución. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener la solución aumentada x1 igual a 0, x2 igual a 0. Si x1 vale 0 y x2 también vale 0, ¿cuánto va a valer h1? Chicos, ¿cuánto va a valer h1? Pues 0 también, ¿no? No. 4. 4. 4. ¿Listo? ¿Cuánto va a valer h2? 6. ¿Cuánto? 6. No. 10. Digo, 12. 12. ¿Y cuánto va a valer h3? 18. 18. Eso es una solución aumentada. Me da la solución de mis variables originales de decisión y de una me da la solución de mis variables de holgura. Eso es una solución aumentada. Esa es la definición que me están dando aquí. ¿Qué es una solución básica? Es una solución en un vértice aumentada. ¿Listo? ¿A qué me refiero con que es una solución aumentada? Pues ya saben que es que incluye el valor de las variables de holgura. ¿Y qué significa que esté en un vértice? Pues que esté en el cruce de restricciones. Eso lo podríamos ver más fácil en nuestro dibujito, ¿cierto? Miren que en mi modelo original, por ejemplo, este punto de acá es la solución 0,0, ¿cierto? Que es equivalente en mi modelo aumentado a la solución 0, 0, 4, 12, 18, que es la solución que yo hice allá. Esa solución está en un vértice, ¿cierto? Porque está en el cruce de las dos restricciones de no negatividad. Son equivalentes estas dos soluciones, solamente que esta está en función del modelo original y este está en función del modelo aumentado. ¿Listo? ¿Claro eso, chicos? Entonces, esa sería una solución aumentada en un vértice. Solución básica factible. Es una solución factible aumentada en un vértice. Entonces, por ejemplo, miren que acá, esta también es una solución
factible, básica, factible. ¿Por qué? Pues porque es factible en el sentido de que cumple todas las restricciones y está en un vértice y adicionalmente está aumentada, ¿cierto? Pero también yo podría tener una solución básica infactible, que es una solución infactible aumentada en un vértice. Por ejemplo, si yo me cuadro acá, en este punto, ¿cuál sería ahí la solución aumentada? Entonces, ¿alguien recuerda ahí cuál era el valor que tomaba X1 en este cruce? Deben saberlo porque ese punto lo tuvimos que graficar. ¿Cuál era el valor de X1 ahí? ¿Alguien me recuerda? 6,0. Era 6,0, o sea que el valor de X1 es 6. ¿El valor de X2 cuánto es? 0. Entonces, vamos a mirar acá cuál sería esa solución. Entonces, si X1 es igual a 6 y X2 es igual a 0, ¿cuál sería el valor de H1? ¿Cuál sería el valor de H1, muchachos? Menos 2. Menos 2. ¿Cuál sería el valor de H2? 12. ¿Y cuál sería el valor de H3? 0. 0, ¿cierto? ¿Por qué? 3 por 6, 18, y esto es 0 para que sea 18, listo. Entonces, esta es una solución aumentada, ¿cierto? Pero es una solución aumentada no factible. ¿Cómo sé que es no factible? Porque hay una variable que no está cumpliendo la restricción de no negatividad. Es una solución aumentada, sí, pero es no factible. Entonces, aquí, ¿cuál sería la solución? Entonces sería 6, 0. ¿Cuál sería el siguiente valor? Menos 2, 12, 0. Entonces, miren que esta solución es aumentada, está en un vértice porque miren que es el cruce de dos restricciones, una de no negatividad y la roja que es la restricción número 3, pero es no factible porque hay una variable que no está cumpliendo la restricción de no negatividad. ¿Listo? Básicamente eso es lo que me está planteando esa terminología. Solución aumentada sencillamente que es la solución de las variables originales más las de holgura. Solución básica es una solución que está en un vértice y es aumentada. Solución básica factible es una solución factible aumentada que está en un vértice, y solución básica infactible o no factible es una solución aumentada en un vértice, pero infactible, o sea que viola alguna restricción. ¿Listo? Bueno. Propiedades de una solución básica. Entonces, ¿qué es una solución básica? No se les olvide que es la que está en un vértice, ¿cierto? Entonces, aquí sinónimo de básico es está en un vértice. Cada variable se va a designar como variable básica o no básica. ¿Listo? ¿Qué es una variable básica? Es sencillamente una variable que es diferente de 0. ¿Qué es una variable no básica? Que es igual a 0. Recuerden que no incluimos la posibilidad de que sea menores que 0, porque entonces no cumplirían la restricción de no negatividad. ¿Listo? Entonces vamos a mirar en las dos soluciones que tenemos aquí, cuáles serían variables básicas y cuáles no. Entonces vamos a enfocarnos en esta solución de acá.
¿Cuáles serían ahí las variables básicas y cuáles serían las variables no básicas en esta solución que hay acá? ¿X1 sería básica o no básica? No Muchachos. básica. No básica porque tiene el valor de 0. Entonces esta es no básica. X2, ¿cómo sería? Lo mismo. Igual. No básica. H1 sería básica, H2 sería básica y H3 sería básica. ¿Listo? En este sentido, pues como no es factible, no tiene mucho sentido evaluar eso. ¿Listo? Sin embargo, si este -2 no fuera negativo, pues es claro que X1 sería básica, X2 sería no básica, H2 sería básica, H3 sería no básica, ¿cierto? Pero ahí no tiene mucho sentido evaluar eso. Entonces, no se les olvide eso. Una variable básica es la que es diferente de 0. Perdón, sí, la que es diferente de 0. Y una no básica es la que es igual a 0. ¿Listo? Es importante que tengan claro eso porque vamos a estar jugando con eso. Esto es importantísimo. El número de variables básicas, la cual se conoce como base, es igual al número de restricciones funcionales. ¿Listo? Entonces, en este problema, ¿cuántas restricciones funcionales hay? ¿Cómo, En profe? Se lo escuché entrecortado, perdón. En este problema, ¿cuántas restricciones funcionales hay? Funcionales es las que no incluyen la no negatividad. Entonces, ¿cuántas restricciones funcionales hay en este problema? ¿Tres? 3. 1, 2 y 3. Según eso que me están diciendo ahí, como hay 3 restricciones funcionales, en cualquier solución básica tiene que haber siempre 3 variables básicas. Y miren que efectivamente aquí esto es cierto. Ay, ya. Miren que aquí es cierto. En esta solución básica hay 3 variables básicas y 2 no básicas. Y si yo salto a otro vértice, es decir, hay una nueva solución básica, se debe cumplir lo mismo. Tiene que haber 3 variables básicas y 2 no básicas. Siempre se tiene que mantener esa proporción. Entonces puede que después esta H1 se vuelva no básica. Entonces, una de las no básicas obligatoriamente se tendrá que volver básica para guardar esa proporción de que siempre debe haber 3 variables básicas porque hay 3 restricciones funcionales. ¿Listo? Los valores de las variables básicas se obtienen como la solución simultánea del sistema de ecuaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Miren que aquí esto está convertido como un sistema de ecuaciones. Entonces, cuando yo resuelvo ese sistema de ecuaciones, lo que estoy haciendo es hallando los valores de las variables básicas. Porque las de las no básicas ya sé que va a ser 0. Entonces, solucionar el sistema de ecuaciones hace referencia a hallar el valor de las variables básicas que tenga en ese momento. ¿Listo? Eso es lo que me están diciendo. Ahora dice, si las variables básicas satisfacen las restricciones de no negatividad, la solución básica es una solución factible. ¿Listo? Bueno. Soluciones básicas factibles adyacentes. Digamos que no se preocupen mucho si no les suena tanto esto. Es simplemente como un tipcito, una observación que podría resultarnos útil en algún momento. Dice, 2 soluciones básicas factibles son adyacentes si todas menos una de sus variables no básicas son las mismas. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Vamos a la gráfica y ahí lo entendemos mejor. Entonces, este punto es esta solución 0, 0, 4, 12, 18. Quiero que me digan cuál sería la solución aumentada de este punto. ¿Cuál sería? Ayúdenme.
¿Cuál es el valor ahí de x1? ¿Qué punto era este amarillo que estoy aquí, en el cual estoy moviendo acá mi cursor? Cero coma seis. Entonces, x1 era igual a 0, x2 era igual a 6. Entonces, si x1 es igual a 0 y x2 es igual a 6, ¿cuál sería la solución aumentada? Entonces, hagámosla por aquí. Si x1 es igual a 0 y x2 es igual a 6, ¿cuál sería el valor de h1? Cuatro. Listo. ¿Cuál sería el valor de h2? Cero. ¿Todos de acuerdo que es 0? ¿Y cuál sería el valor de h3? ¿Cuánto sería h3? 6. 6. Entonces, miren, es una solución aumentada, primero que todo. ¿Es factible? Sí es factible porque mire que todas las variables son mayores o iguales que 0. ¿Está en un vértice? Bueno, gráficamente ya sé que sí. Entonces, ¿cuál es la solución aumentada aquí? 0, 6, 0. ¿Cuáles eran las otras que yo tengo memoria? Perdón, era 4 acá. Tengo memoria a corto y a largo plazo pésima. Entonces, 0, 6, 4, 0 y 6. ¿Listo? Es claro que la solución está en un vértice. Es una solución básica. Entonces, debe cumplir que hay 3 variables básicas y 2 no básicas. Es claro que sí, mire, hay 3 básicas. Esta otra y esta otra. Y hay 2 no básicas. Entonces, miremos el enunciado que me están diciendo aquí. Ahí yo ya sé de antemano que son adyacentes, ¿cierto? Entonces, lo que me están diciendo aquí es, 2 soluciones básicas factibles son adyacentes. Si todas menos una de sus variables no básicas son las mismas. ¿Cuáles son las variables no básicas de la primera solución? La primera y la segunda. Y acá, miren que son la primera y la penúltima. Entonces miren que comparten una que es la primera y solo se diferencian en una variable no básica que sería esta con respecto a esta. Eso es lo que me está queriendo decir ese enunciado. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes sobre ese enunciado? Profe, qué pena. Es que Hola. la verdad no me queda claro cómo sacas, bueno, en el lado, no sé si de pronto puedes compartir el otro, cómo sacan esos valores de H1, H2 y H3. La verdad no doy con el chiste. Mira, lo que yo hago sencillamente es reemplazar los valores en este sistema de ecuaciones. Entonces, mira que si x1 es 0 y yo reemplazo aquí x1 por 0, pues yo puedo saber cuál es el valor de h1. Necesito que 0 más h1 sea igual a 4. Entonces, h1 va a ser igual a ¿cuánto? A 4. De ahí salió este 4. ¿De dónde salió este valor de h2? Miro la ecuación donde está h2 y digo, listo, si x2 ya sé que vale 6, 6 por 2 es 12. 12 más h2 tiene que ser igual a 12. Entonces, ¿qué valor debe tener h2? 0. Ya, Y lo ya entendí. mismo hice en la tercera. ¿Listo? Gracias. Bueno, Gracias. dale, no hay problema. Esto implica que todas, menos una de sus variables básicas, son también las mismas, aunque tal vez con valores numéricos diferentes. Entonces, miren que aquí, ¿cuáles son las variables básicas? La segunda, la tercera y la quinta, ¿cierto? Solo debe diferenciarse en una de las variables básicas de la otra, que es, miren, aquí comparten la quinta y comparten la
tercera. ¿Y cuál fue la que cambió? Pues esta segunda se cambió por esta cuarta. ¿Listo? Básicamente lo que me están diciendo ahí. Bueno. Ahora sí vamos a mirar el método simplex. Ya miramos en panorama general los 3 pasos del método simplex, que son estos 3. Ahora vamos a mirar más en detalle cada uno de esos pasos, que probablemente se divida en otros pasos más pequeños. Entonces, ¿cuál es la etapa número 1? Encontrar una solución básica factible en la cual las variables originales son variables no básicas. Recuerden que estamos en el caso de que tengo el modelo estándar. ¿Listo? Entonces, en el modelo estándar siempre esa solución inicial va a ser el origen. Siempre va a ser así. ¿Listo? Entonces, el paso 1, digamos que es muy sencillo y es simplemente si x1 y x2, que son las variables originales, toman el valor de 0, o sea, están en el origen, pues resuelve el sistema. Y eso fue lo que hicimos acá cuando di esta primer solución, ¿cierto? Miren que lo que hice fue darle a x1 el valor de 0 y a x2 el valor de 0 y resolverlo. Ese sería mi paso número 1, ¿cierto? Que en este caso sería haberme cuadrado aquí. Esa va a ser mi solución inicial. Etapa 2, la prueba de optimalidad. Recuerden que ¿qué hago en esa prueba de optimalidad? Me pregunto si la solución actual que tengo es la óptima o no. Entonces, para lograr eso, voy a dividirlo como en 3 subpasos. Primero, si no es la óptima, tengo que mirar a qué lado me debo mover. ¿Listo? Entonces, si yo estoy en el origen, recuerden que tenía 2 opciones. Me muevo hacia acá o me muevo hacia allá. ¿Hacia dónde me voy a mover? A donde mi función objetivo mejore de forma más rápida. ¿Listo? Ya ahorita miramos con un ejercicio cómo miro hacia dónde mejora de forma más rápida. ¿Listo? Pero ese es el siguiente paso, mirar hacia dónde me debo mover. El tercer paso, pues no el tercer paso, sino el paso 2.2 es listo. Me empiezo a mover en esa dirección, pero ¿hasta qué tanto me puedo mover? No puedo seguir indefinidamente. Entonces, por ejemplo, si yo me voy en esta dirección, pues tiene que haber algo que me diga que solamente puedo llegar hasta aquí, que no me puedo pasar de aquí, porque si me paso de aquí, ¿qué pasaría? Pues ya no cumpliría esa restricción. Y en caso de que me vaya por este lado, lo mismo. Debe haber algo que me diga que tengo que frenar acá, porque si sigo derecho, pues ya no voy a cumplir una restricción. Eso sería el siguiente paso. Encontrar una nueva solución. Entonces, digamos que yo me fui por este lado y obviamente tuve que llegar a este punto. Pues nada, tendría que hacer esto, hallar la solución ahí. ¿Listo? Y ahora esa solución es como si se convirtiera en mi solución inicial y con esa pues voy a repetir los pasos. ¿Listo? Este paso pues ya lo hice porque al encontrar esta nueva solución, lo que hice es como hallar una nueva solución inicial de la que voy a partir. Entonces vuelvo y repito el procedimiento. Miro si esa es óptima. Si no es óptima, miro hacia dónde me debo mover. Miro si me muevo, dónde debo parar. Hallo la nueva solución y repito así las veces que sea necesario hasta que llegue al paso donde me dice que es óptima esa solución. Y ahí debo parar. ¿Listo? Básicamente ese es el método simplex. Entonces, vamos a hacerlo ahora sí más detallado con este ejemplo. ¿Listo? Que ya avanzamos un poquito. Ya tenemos el modelo aumentado, que en este caso es este. ¿Listo? Entonces, ese es el que me voy a llevar a otra hoja para empezar a hacerlo ya de forma organizada. Pues, organizada entre comillas porque soy desordenado, sino para que no me quede apretujado. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer?
Voy a hacer que todas estas ecuaciones queden al lado derecho únicamente con una constante positiva. ¿Listo? Entonces, pues ahí no hay problema. Este ya está de esa forma, este también y este también, ¿cierto? Las de no negatividad sí las voy a dejar solitas, así como están. Entonces, ¿qué me falta? La función objetivo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo organizo esa función objetivo para que me quede igualado a una constante? ¿Qué hago? Pues sencillamente lo que yo puedo hacer es transformarla y decir que z, paso este 3x1 al otro lado del igual a restar y me va a quedar negativo, menos 3x1. Paso ese 5x x2 también a restar al otro lado. ¿Y eso va a ser igual a cuánto? ¿A cuánto va a ser igual, chicos? H1, H2 y H3. No, no, señor. Solo la función objetivo es lo que estoy mirando. Si yo paso al otro lado del igual, ¿qué queda al lado derecho del igual? Si me llevé todo lo que había ahí, 0. Entonces ya me quedaron todas las ecuaciones igualadas a una constante. ¿Listo? Y aquí vamos a empezar a usar el tablero simplex. Entonces, una aclaración para las personas que ya vieron programación lineal. Yo sé que pudieron usar un tablero con leves diferencias, pero en este caso vamos a usar el que yo les voy a proponer acá. Entonces, pueden resolverlo por un tablero diferente que hayan aprendido, pero la información me la van a organizar en el formato del que yo tengo acá. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste? Voy a tener una columna para las variables básicas. ¿Listo? Voy a tener otra columna que me dé el número de la ecuación en la que estoy trabajando. Luego voy a tener otra que me diga el valor de z. Otra, y enseguida voy a listar todas las variables de decisión. En este caso, ¿cuáles son mis variables de decisión y de holgura? Entonces van a ser x1, x2, h1, h2, h3. Voy a poner algo que es el lado derecho y algo que es el cociente. Voy a poner aquí una C de cociente. ¿Listo? Esto se supone que es una tablita. Bueno, hagámosle. Listo. Profe, ¿cómo se llama la antepenúltima? Lado derecho. La penúltima, querrás decir. La Sí, la antepenúltima es penúltima. H3. Este No, LD es del lado derecho y este CO es de cociente. ¿Listo? Ya vamos a ir mirando qué es eso. Entonces voy a hacer el paso número 1, que es hallar la solución inicial. Entonces, en la solución inicial, ¿cuáles van a ser las variables básicas? Z siempre va a ser variable básica. Siempre. ¿Listo? Z siempre va a ser variable básica. Las que van a ir cambiando entre básicas y no básicas son las de decisión y las de holgura. Entonces, recuerden que en la solución inicial, lo que me está diciendo es que las variables originales tienen que ser igual a 0, o sea, tienen que ser no básicas. ¿Listo? Entonces, si se supone que hay 3 restricciones funcionales, siempre debería haber 3 variables básicas. Y si yo ya dije que x1 y x2 son variables no básicas, entonces, ¿cuáles serán las variables básicas? Bueno, z, que siempre va a ser básica. ¿Listo? ¿Cuáles otras? Si x1 y x2 son no básicas, entonces
H1, H2 y H3 serán mis variables básicas en esta solución inicial. Y esto voy a enumerar. La ecuación de 0 siempre la voy a llamar, no sé, con el número 0, esta con el número 1, esta con el número 2, esta con el número 3. ¿Listo? Se pueden enumerar como quieran. Yo puedo empezar desde 1, 2, 3, 4 o 0, 1, sino que me gusta dejar el 0 para Z porque Z es especial. Entonces no se me confunde, pero pues ahí sí ustedes pueden usar la numeración que quieran. Entonces voy a empezar a mirar en la ecuación 0. ¿Cuál es la ecuación 0? Esta. ¿Cierto? Esta es la ecuación 1. Esta es la ecuación 2. Y esta es la ecuación 3. Entonces voy a empezar a organizar aquí los, se me fue la palabra, muchachos. Los coeficientes que tiene cada una de estas variables en la ecuación. Entonces voy a mirar, en la ecuación 0, ¿qué coeficiente tiene la Z? 1. 1, ¿cierto? Es como si hubiera aquí un 1. ¿Qué coeficiente tiene la variable X1? -3. Menos 3. ¿Qué coeficiente tiene la variable X2? -5. Menos 5. ¿Qué coeficiente tiene la variable H1? 0. 0 porque no está presente en la ecuación 0. H2, Igual. 0 porque no está presente. H3, Igual. y el lado derecho, Igual. 0. ¿Listo? Entonces miren que ahí lo que me está diciendo es que la variable básica que hay en esa ecuación, ¿cuál es la variable básica que hay en esa ecuación? Z, ¿cierto? H1 es básica, H2 y H3 son básicas, pero como tienen coeficiente 0, pues no están en esa ecuación. Entonces, aquí lo que me están diciendo es que Z es igual a 0. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar la ecuación número 1. ¿Cuál es el coeficiente de Z en la ecuación número 1? 0. 0 porque no está presente. ¿Cuál es el coeficiente de X1 en la ecuación número 1? 0. No. 1. 1. 1. ¿Listo? ¿Cuál es el coeficiente de X2 en la ecuación número 1? 0. 0. ¿Cuál es el coeficiente de H1 en la ecuación número 1? 1. 1. ¿El coeficiente de H2 en la ecuación número 1? 0. ¿El coeficiente de H3 en la ecuación número 1? También 0. 0. ¿Y el lado derecho cuánto es? 4. 4. 4. ¿Eso qué significa? Que la variable básica que haya en ese renglón es igual a 4. ¿Y cuál es la variable básica que hay ahí? H1, ¿cierto? Entonces aquí me están diciendo es que H1 es igual a 4. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hacerlo con la ecuación número 2. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de Z? Rápidamente porque ya creo que entendieron la dinámica. 0. 0. De X1. 0. 0. De X2. 2. 2. De H1. 0. 0. De H2. 0. No. 1. Ah, no, 1. 1. De H3. 0. Y el lado derecho es 12. ¿Eso qué significa? Que la variable básica que haya en esa ecuación, que es H2, es igual a 12. ¿Listo? Y con la última. Coeficiente de Z. 0. Coeficiente de X1. 3. Coeficiente de X2. 2. Coeficiente de H1. 0. Coeficiente de H2. 0. Coeficiente de H3. 1. Lado derecho, 18. ¿Qué significa que H3 es igual a 18?
Entonces necesito que revisen y me digan si hay alguna duda porque de estas soluciones que vamos a partir. Y si llenamos mal esta, ya de ahí en adelante la vamos a embarrar. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna duda de cómo llenamos esta solución inicial? Este es el paso número 1, la solución inicial. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes? Ya sabíamos, ya lo hemos hecho antes, pero a partir de este tablero, pues sé que X1 es 0, X2 es 0, H1 es 4, H2 es igual a 12, H3 igual a 18 y muy importante aún, que puedo saber con esa solución cuál es el valor de Z. Lo voy a leer en el renglón 0. ¿Cuánto es el valor de Z cuando aplico esta solución? Pues miro a su lado derecho y me dice que es 0. ¿Listo? Esa es mi solución inicial, que es equivalente a cuando yo me paré aquí. ¿Listo? Ahí estoy parado. ¿Dudas o inquietudes, muchachos? Sí, profe. Dime. En la ecuación número 2, Ok. Me ubico. H2 vale 1, ¿sí? Espera. Y en la No, ecuación no es 3, que valga H2. 1. No es que valga 1. El coeficiente que acompaña esa variable H2 es 1, que sería como el 1 que hay aquí. En la ecuación 2, H2 es 1, ¿sí? Y en la ecuación Ojo, 3, ojo. H2 No es que es H2 0. sea igual a 1, sino que el coeficiente que acompaña la variable H2 es Sí. 1. ¿Listo? Y en la 3, pues Sí, también profe. sería 0 porque mira que no aparece H2. Pero para H3 iba a tener un coeficiente de 1, por eso hay un 1 acá. ¿Listo? No sé si respondí tu pregunta. No, profe. Listo. Repítame la pregunta a ver si entiendo lo que me preguntas. Ah, ya, profe. Es que yo apunté acá H2, pero no veía ese 1 que hizo antes del H2. Sí, lo Allá que pasa es dice que si 1 no hay, H2 y si 1 no hay, H3. exacto, si no está el 1 ahí explícito, pues uno asume que eso está multiplicando un 1. ¿Listo? Lo mismo aquí es como si hubiera un 1. ¿Listo? Ah, ya. Listo. Bueno. Ya, profe, gracias. Listo. Esa es la solución inicial. Acabamos de hacer el paso number 1 o lo que se llama aquí la etapa número 1. ¿Cuál es la etapa número 2? Realizar una prueba de optimalidad y responder esta pregunta. ¿Es óptima la solución actual? Entonces, ojo, ¿cómo probamos eso? Entonces, ¿cómo pruebo? Si el problema es de maximización, como en este caso, el modo para darme cuenta que ya esa solución es óptima es que en el renglón 0 no aparece ningún valor negativo. ¿Listo? Esa es la forma que yo tengo para saber si mi solución es óptima. Si llega a haber algún valor negativo, obviamente menos en los lados derechos nunca va a ser negativo, sino me refiero más bien a los coeficientes de mis variables. Si llega a haber alguno negativo, significa que todavía no es la solución óptima y que todavía se puede mejorar, ¿cierto? Entonces, en este caso, con esta solución que tengo inicialmente, ¿ustedes creen que es óptima o no es óptima? No, porque la variable x1 y x2 están negativas. Listo. No tanto la variable, sino el coeficiente de la variable. Entonces, es claro que esta solución no es óptima porque aquí hay un valor negativo y aquí hay otro valor negativo. Entonces, no es óptima. ¿Listo? Como no es óptima, tengo que definir en qué dirección me voy a mover. ¿Listo? Entonces, ¿en qué dirección me muevo? Pues,
se supone que la que sea más negativa es la que me ayuda a mejorar más rápido mi función objetivo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de esas me ayuda a mejorar más rápido mi función objetivo? X1. No, X2. X2. ¿Listo? Y es más fácil verlo en la función original. Miren que la función original es 3x1 más 5x2. ¿Cuál hace que la función aumente más? Pues porque mire, por cada unidad que aumente x2, ¿en cuánto va a aumentar mi función objetivo? 5. Mientras que si aumento en una unidad de x1, solamente aumentaría en 3 mi función objetivo. Simplemente que aquí están negativos porque recuerden que como los pasé al otro lado. Entonces, bueno, aquí viene la parte interesante. Voy a mirar cuál es la variable que al aumentarla me permite mejorar más rápido mi función objetivo. Y en este caso acabo de identificar que es x2. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que x2, que en este momento era una variable básica o no básica. En este momento, ¿cómo es x2? No básica. No básica. Entonces, como se supone que es no básica en este momento, lo que significa es que ahora esa tiene que convertirse en una variable básica. Pero si ella se convierte en una variable básica, ¿qué tiene que ocurrir? Alguna de las que es actualmente básica se tiene que convertir en no básica, porque recuerden que tiene que guardarse la proporción de que siempre haya 3 variables básicas y 2 no básicas. ¿Listo? Entonces, ya sé que la variable que va a entrar a la base va a ser x2. ¿Listo? Es decir, en esa dirección me debo mover. Voy a ponerla aquí de verde. ¿Listo? Entonces, ya miren qué dirección me debo mover. Ahora tengo que mirar dónde me debo detener. Es decir, ¿qué tanto puedo aumentar esa variable x2 de modo que no me salga de mi zona factible? Entonces, para eso es que voy a usar esto que se llama cociente. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Entonces, voy a coger para todas las ecuaciones, excepto la 0, y voy a calcular el cociente entre el lado derecho que tenga la ecuación y lo voy a dividir en el número correspondiente del coeficiente que tenga la variable que va a entrar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí sería 4 dividido entre 0, pero pues ya sabemos que 4 dividido entre 0 no está definido, entonces esa división no la puedo hacer. Para la siguiente, sería este 12 dividido en ¿cuánto? En 2. En 2, que sería este 2 de acá, ¿y eso cuánto me da? 6. ¿Listo? Y para la última sería 18 dividido en ¿cuánto? En 2. También en 2, ¿listo? Lo cual sería 9. Y de ahí voy a escoger el menor, que el menor es este, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que la variable que era básica y que ahora se va a volver no básica es H2. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer aquí es un intercambio. X2 va a entrar a la base y ¿qué va a pasar con H2? Va a salir de la base, es decir, se va a convertir en una variable no básica. ¿Listo? ¿Qué fue lo que acabamos de hacer ahí? Primero, estábamos en este punto que era la solución inicial. Ay, lo cambié a verde. Que era la solución inicial. Evalué en qué dirección me convenía moverme más y decidí que era mejor moverme hacia arriba. Y cuando me moví hacia arriba, pues tuve que mirar que la primera que se iba a agotar era esta restricción, o sea, esta es la primera restricción que iba a empezar a violar y por eso llegué a este punto. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesito ahora? Pues saber cuál es la solución en ese punto. Digamos que aquí
Ya la tengo, pero vamos a ver cómo se hace allá en el tablero. ¿Listo? Bien hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Ninguna? Bueno. Profe, qué Entonces, pena, ¿qué es lo que está preguntando? que si hubo alguna duda sobre lo que acabamos de hacer. Ah, no. Listo. Bueno, entonces, hay una mala noticia, es que tengo que pasar esto a otro Paint. Entonces, esto es la solución inicial. Voy a hacer mi primera iteración, que es hacer el otro tablero. Entonces, va a tener la misma estructura, exactamente igual. Entonces, si quieren, lo pueden ir copiando. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a coger esto. Y voy a hacer mi iteración número 1. ¿Listo? Esta era mi solución inicial, la voy a poner por aquí chiquitica, pequeñita. ¿Listo? Y voy a hacer mi iteración número 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a construir nuevamente este tablerito. Entonces, nuevamente tengo que hacer que mi variable básica, que mi ecuación, que mi valor de z, mi valor de x1, mi valor de x2, mi valor de x, no hay x3, mi valor de h1, mi valor de h2, mi valor de h3. Entonces ustedes dirán, profe, pero usted está siendo muy poco eficiente. Entonces, este primer ejercicio lo voy a hacer muy desmenuzado, muy al pie de la letra, pero pues ya después los vamos a hacer más rápido. Entonces, por ejemplo, esto, no sé, podríamos pegar la tablita en Excel para no perder tiempo. Entonces, aquí simplemente lo voy a hacer de forma un poco más desmenuzada. ¿Listo? Entonces, aquí viene lo importante. ¿Qué voy a cambiar en este tablero? Las variables básicas van a seguir siendo Z, H1, H2 y H3. Muchachos. No, ahí entraría X2. Exacto. Entonces, Z seguirá siendo ella. H1 seguirá siendo ella. Pero H2 acabó de salir. ¿Y por quién la voy a reemplazar? Por X2, que recuerden que fue la que entró a hacer el reemplazo, y H3 permanecería igual. ¿Listo? Entonces, ojo a lo siguiente, muchachos. Las ecuaciones pues van a seguir igual siendo esta la 0, la 1, la 2 y la 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hallar la nueva solución. ¿Y cómo hago para hallar la nueva solución? No. Entonces, necesito hacer que los coeficientes de la variable que va a entrar, es decir, estos, se conviertan en los coeficientes que tiene la variable que va a salir. ¿Cuál es la variable que va a salir? Esto. Estos de acá. Entonces, ¿yo qué necesito? Convertir este menos 5 en un 0. Este 0 ya está convertido en este 0. Este 2 necesito convertirlo en este 1. Y este 2 necesito convertirlo en este 0. ¿Cómo hago eso? A partir de operaciones entre las filas de mi sistema. Entonces, ¿cuál es lo primero? Necesito convertir este 2 en este 1, ¿cierto? Siempre vamos a fijarnos en esa que es la que tiene el cruce. ¿Listo? Esa es la más fácil. Entonces va a existir una nueva columna 2, una nueva ecuación 2, que vamos a llamarle ecuación 2 asterisco. Entonces, si yo necesito convertir este 2 en este 1, ¿qué operación debo hacerle a toda esta fila para que este 2 se me convierta en un 1? ¿Restarle? No. Dividir toda Dividirlo esta fila en en el 2. 2, ¿cierto? El 2, miren que es el Pero, profe, numerico que está encerrado.
entre la fila y la columna. Sí, señor. Ah, ya. O sea, el 5 toca hacerle otra operación diferente, Sí, exacto. al menos. Voy a empezar a hacer fila por fila, convertirlo en la correspondiente. Solo para los que no han visto álgebra lineal, ¿cuáles son las operaciones que se permiten entre filas? Primero, multiplicarlo por una constante. Y segundo, sumar a una fila el múltiplo de otra fila. Esas son las operaciones que se permiten. Entonces, miren que cuando yo divido Profe, en dos, hola. qué pena, esto es como si fueran matrices, ¿no? Exactamente. Ah, Miren ok. que aquí lo que vamos a hacer es resolver un sistema de ecuaciones por el famoso método de Gauss-Jordan, que recuerdan que yo les dije, hay tres métodos, sustitución, igualación y Gauss-Jordan, pero Gauss-Jordan lo vamos a ver más adelante. Pues eso es lo que vamos a hacer aquí, precisamente usar Gauss-Jordan. ¿Listo? Entonces, primero, para convertir este 2 en un 1, lo que tengo que hacer es coger toda esa fila y dividirla en 2. Dividirla en 2 es lo mismo que multiplicarla por un medio. Entonces, miren que esa es una operación permitida. Entonces, miren que la nueva fila 2 va a ser igual a un medio de la antigua fila 2. ¿Listo? La 2 asterisco es la nueva fila 2 y la 2 pues es la original. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Entonces, primero, voy a coger este 0 de acá. 0 dividido en 2, ¿cuánto es? 0. 0. ¿Listo? Entonces aquí va a seguir siendo 0. El de x1, 0 dividido en 2, ¿cuánto es? Lo mismo. Lo mismo. Ahora vamos a mirar el de x2. 2 dividido en 2, ¿cuánto es? 1. 1, que fue precisamente para lo que hice la operación, ¿cierto? Para convertir este 2 que había aquí en el 1 que necesitaba. Ahora, para H1, 0 dividido en 2, ¿cuánto es? 0. 0. Para H1. Para H2, 1 dividido en 2, ¿cuánto es? Un medio o 0,5. Un medio. Recomendación, muy desde el corazón, traten de trabajar con fraccionarios. H3, 0 dividido en 2, ¿cuánto es? 0. 0. ¿Listo? Y el lado derecho, que es 12 dividido en 2, ¿cuánto es? 6. 6. Listo. Ya tengo mi nuevo renglón, 2 asterisco. Y las operaciones que haga en los demás renglones van a ser en función de este nuevo renglón 2. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué necesito? Necesito convertir este menos 5 ¿en cuánto? En 0. ¿Cómo hago entonces? ¿Qué debo hacer? Entonces miren que mi nuevo renglón 0, que lo voy a llamar 0 asterisco, va a ser igual a ¿qué? Al renglón viejo 0 que tenía. Y si necesito que este menos 5 se convierta en 0, ¿qué tengo que hacer? Sumarle 5 veces mi nuevo renglón 2. ¿Listo? Miren que si yo hago eso, este 1 se va a multiplicar por 5. Y si este 5 se lo sumo a este menos 5, pues se va a convertir en el 0 que necesito. ¿Listo? Entonces vamos a hallar el nuevo renglón 0, a ver a qué es igual entonces. Primero voy a coger este 1, ¿cierto? Y le voy a sumar 5 veces este valor de acá. Entonces voy a escribirlo para los dos primeros para que vean cómo es la lógica. Entonces, ¿cómo sería? El valor que va a ir debajo de z va a ser igual a 1 más 5 veces la posición que hay en el renglón 2 asterisco, que ¿cuánto es? 0. ¿Listo? Entonces, ¿eso a qué es igual? A 1. A 1. Entonces aquí va a seguir siendo 1.
Ahora voy a hacerlo con el valor que hay debajo de x1, que es menos 3. Entonces va a ser menos 3 más 5 veces el valor que haya en 2 asterisco, que ¿cuánto es también? Según esto es 0. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto va a ser eso? Va a seguir siendo menos 3. ¿Cuánto va a ser el de x2? Hagan ustedes la operación y me dicen. ¿Cuánto va a ser? 0. 0. Precisamente para eso fue que lo hice, porque va a ser menos 5 más 5 veces por 1, pues me va a dar 0 y ese es el 0 que estaba buscando precisamente. Para H1, entonces sería 0 más 5 veces por 0, ¿cuánto sería? 0. También sería 0. ¿Listo? Para H2 sería 0 más 5 veces un medio. ¿Cuánto sería? Entonces ese sería 0 más 5 por un medio. ¿Cuánto daría eso? ¿Cuánto? 5 medios. 5 medios. ¿Listo? H3 sería 0 dividido en, perdón, 0 más 5 veces por 0, pues seguiría siendo 0. ¿Listo? Y el lado derecho, que es 0 más 5 veces por 6, ¿cuánto sería? ¿Cuánto? ¿Cómo, profe? ¿Cómo es? Que no lo entendí muy bien. 30. No, la misma operación que venimos haciendo. 0 más 5 veces 6, ¿cuánto es? 30. 30. 30. Listo. 30. Ya tenemos mi nuevo renglón 0. Me falta el renglón 1. ¿Qué tengo que hacer en el renglón 1? Tengo que convertir este 0 en este 0. Genial. Ya está, entonces no tengo que hacerle ninguna modificación. La voy a poner igualita porque ya está en la forma adecuada. Entonces ahí pues qué bien, bendito sea Dios, creí que nunca iba a acabar. Entonces ahí va a ser la misma que había antes. Entonces aquí va a ser 0, 1, 0, 1, 0, 0 y 4. ¿Listo? Claro, porque a esa no tuvimos que hacerle nada, chicos. No, profe. No, profe. ¿No es claro? Entonces, recuerden que qué es lo que estoy buscando. Tratar de que este coeficiente de la variable que entra sea igual al coeficiente correspondiente de la variable que sale. Este menos 5 lo tengo que convertir a 0, que fue lo que acabé de hacer acá. Este 0, pues lo tengo que convertir a 0, pero como ya está convertido a 0, pues sencillamente pongo la original. ¿Listo? ¿Sí fue claro eso o no? No, profe. Bueno, entonces, cuando yo decido cuál variable entra y cuál variable sale, lo que tengo que hacer es convertir el patrón de la que entra en el patrón de la que sale. Entonces, lo primero era que este 2 lo tenía que convertir a este 1. Ahí van conmigo, este 2 a este 1. Y para eso fue que tuve que hacer esta operación de acá. Necesito ahora que este menos 5 se convierta en 0. Tuve que hacer esta operación de acá. Necesito que este 0 se convierta en 0. ¿Tengo que hacer algo para convertir 0 a 0? No, porque ya está convertido. Entonces, por eso pongo sencillamente la fila original. No le tuve que modificar nada porque ya estaba en la forma adecuada.
No sé si ahora sí me hago entender. Sí, profe, sí, sí, señor. Listo. Ahora solamente ¿qué me falta? Necesito que este 2 se convierta en ¿cuánto? En 0. En este 0. Entonces, ¿qué operación debo hacerle a la fila para que eso ocurra? Entonces, ¿qué es la operación que debo hacer? Entonces, mi nueva fila 3, mi fila 3 asterisco, tiene que ser igual a ¿qué? A la antigua fila 3, ¿qué operación debo hacer ahí? Menos 2 veces mi fila 2 asterisco. ¿Listo? Recuerden que todo lo hago en función de esta. Entonces, vamos a ver qué pasaría. Entonces, va a ser 1, voy a hacerlo nuevamente para que entiendan la lógica. Entonces, ¿qué valor iría debajo de z? Va a ser 1 menos 2 veces el valor que tenga la fila 2 asterisco ahí, que cuánto es la fila, el valor que tiene la fila 2 asterisco ahí, 0. ¿Cuánto es eso? 1 menos 2 por 0 es igual a 1. Entonces aquí va a ir un 1. Ahora, con la siguiente que es este 3, entonces 3 menos 2 veces el valor que tenga 2 asterisco en esa posición, que miren que también es 0. ¿Listo? ¿Y eso cuánto daría? Pues también yo veo ahí fácilmente que eso va a ser 3. Profe, qué pena una pregunta. En el anterior, ¿por qué es 1 menos 2 si en Z está 0? En H3. ¿Que dónde salió? No, mira que en Z es un... Uno. Ah, perdón, sí, tienes toda la razón. Tienes toda. Profe, creo que ahí da 0. Sí, perdón que aquí no es esto, sino que aquí es... Estaba viendo yo el renglón 0, discúlpeme en la vida. Entonces, aquí es 0, menos 2 veces 0, esto es 0. ¿Listo? Entonces, aquí es un 0, qué pena. Y acá, entonces, este 3 era este 0 de acá y no ese 1 de arriba. Sería 3 menos 2 veces por el valor que tiene aquí mi fila, mi ecuación 2, que es, ahí sí sería en ese caso, 3. ¿Listo? Ahora, x2 sería este valor de 2, entonces sería 2 menos 2 veces el valor que tiene mi fila 2 asterisco, que es 1. ¿Y eso cuánto me da? 0, que es precisamente el valor que yo estaba buscando. De hecho, todo lo hice para que ese 2 se me convirtiera en un 0. ¿Listo? Que era esto de acá. En la siguiente va a ser 0 menos 2 veces el valor que tiene la fila 2. ¿Cuánto sería entonces esa operación? ¿0 menos 2 veces 0 cuánto es? Bueno, es 0. La siguiente sería este 0 menos 2 veces un medio. ¿Cuánto sería? Entonces, ¿cuánto es 0 menos 2 veces un medio? ¿A qué es igual eso? Menos 1. Menos 1. ¿Listo? Entonces, aquí va a ir menos 1. Y finalmente, este 1, que sería 1 menos 2 por 0, ¿cuánto sería? 1. ¿Listo? Y el lado derecho, que sería entonces 18
menos 2 veces 6. ¿Cuánto sería? Seis. 6. ¿Listo? ¿De acuerdo? Eso significa que ya acabé de hallar mi segunda solución. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuánto va a valer x1? ¿Cuál fue la solución que hallé ahí? Ya voy a borrar este pedacito. Entonces, ahí lo que hice fue hallar una nueva solución. Ustedes me van a decir cuál es la solución que acabé de hallar. Entonces, aquí, ¿cuánto es x1? En esta solución. ¿Cuánto es x1? 0. 0, porque miren que si no aparece en la columna de variables básicas, es porque es no básica. ¿Cuánto es x2? 6. 6, porque aquí me está diciendo que x2 es igual a 6. ¿Cuánto es h1? 4. 4. ¿Cuánto es h2? 0. ¿Cuánto es h3? 6. Y al aplicar esa solución, ¿cuál es el valor de z? 30. 30. Vamos a ver si es la misma solución que habíamos hallado gráficamente. Y más vale que sí sea. ¿Cuál es la solución? x1 igual a 0, efectivamente. x2 igual a 6. h1 igual a 4. h2 igual a 0. Y h3 igual a 6. ¿Listo? Esa es mi solución de mi primera iteración, ¿cierto? Entonces miren que aquí lo que hice fue encontrar una nueva solución factible. ¿Listo? Ahora tengo que repetir la etapa 2 hasta que vea si es óptima o no. ¿Listo? Entonces la pregunta ¿es óptima esta solución o no lo es? No lo es porque en Z hay un valor negativo. No lo es porque en el renglón 0 todavía hay un valor. Esperen que hay un valor negativo. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar el ejercicio por aquí, pero necesito que para el lunes estén muy conectados con la parte donde quedamos para completar. ¿Listo? Como lo estamos haciendo es muy lento, parece que es súper largo el ejercicio, pero no lo es. ¿Listo? Entonces, para la próxima clase necesito que estén muy contextualizados del punto donde quedamos para completarlo de hallar la solución óptima. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Profe, esta clase, ¿cuándo la sube? Estas sí se las puedo subir yo creo que mañana mismo porque esta sí me queda aquí en mi computador. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, chicos, vamos a hacer algo. Les voy a enviar, les voy a subir la grabación y les voy a subir este ejercicio explicado paso a paso en un PDF para que ustedes la revisen y nos pueda rendir más el lunes, para que el lunes podamos hacer otros ejercicios. ¿Listo? Entonces, les voy a enviar sencillamente un PDF con esto mismo que hicimos, pero explicado paso a paso. ¿De acuerdo? Para que por favor lo revisen. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Bueno, entonces así Hola, profe. quedamos. Que tengan feliz noche. Vale, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Hasta Vale, luego. vale, profe, gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Bueno, Hasta luego, profe. Gracias. chao, que estén bien. Profe, qué pena. A mí no me llamó a lista. ¿Cómo te llamas vos?
Felipe Prieto. Vamos a ver porque yo creo que sí te llamé, pero no respondiste. Creo que llegué tarde entonces, profe. Yo llegué a las 8:20. A esa hora llamé lista, entonces, espera. Sí te había llamado, entonces tienes que llegar a tiempo o si no, pues empezamos la clase normal a las 8. Listo, profe, qué pena. Y a esa hora llamamos listo. Bueno, listo. Buenas noches, hasta luego. Bueno. Profe, buenas noches, con Diego Ramos. ¿Qué más? ¿Cómo está? Bien, profe, lo que pasa es que hace 8 días, pues, el pasado lunes estaba entregando un pedido en Ventaquemada y pues no pude presentar el parcial, el del pasado lunes. Ok, tienes que gestionar la excusa con tu secretaría y ya con esa excusa yo te puedo repetir el examen. Perfecto, profe, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, mañana la gestionaría y se la enviaría a su correo, ¿sí? Sí, aunque, bueno, pregunta ya porque creo que ellos son los que me la envían directamente. ¿Listo? Igual pregunta ya, pero haz la gestión rápido porque es que mira que ya estamos sobre el tiempo. Listo, profe. Bueno, Muchas gracias. Hasta bueno, luego, profe. esté bien.